Buenas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Espero que bien. Todo bien, profe. Ah, Pasado por agua, todo bien. mucha lluvia, ¿dónde está lloviendo? Aquí en Guapiles no ha dejado llover todo el día. De verdad, Aquí en Limón ya desde el lunes ha estado lloviendo y hoy todo el día no ha parado. Ahorita tiene como unos 15 minutos que paró. ahí fue puña, está fuerte entonces. Sí, sí, ha Mejor estado para que se parejo. concentren más. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. La semana pasada empezamos a trabajar con nuestro proyecto en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Hoy vamos a continuar en esa línea, trabajando eh, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones con los mismos componentes que utilizamos la semana anterior. Vamos a ver si incluimos algún otro componente adicional. La semana pasada les quedó para realizar una secuencia de 2 motores, de arranque de 2 motores trifásicos. Hoy lo que vamos a desarrollar va a ser entonces el arranque de un motor Dalander de 2 velocidades, pero en 2 dimensiones. Eso es lo que vamos a hacer hoy, a trabajarlo hoy y a ver hasta dónde llegamos. A veces difícilmente lo terminamos, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde lo logramos desarrollar. Entonces voy a traerme acá la pantalla. Por acá tenemos, esto es lógica cableada, lo que nosotros hicimos la vez anterior en lógica cableada. Aquí tenemos nuestro arranque de motor Dalander en una dimensión, o sea, con lógica cableada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, alimentación, cuchillas seccionadoras, fusibles seccionables, los 3 contactores, las 2 protecciones térmicas, los 2 relés térmicos y nuestro motor de tipo Dalander. Y en esta sección de acá tenemos la parte de control. Recuerden que a lo que vimos la semana pasada, ya nosotros incorporamos la parte de control junto con la parte de potencia por medio de
los sistemas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Entonces, esto es lo que vamos a iniciar hoy, vamos a trabajarlo hoy, vamos a empezar a trabajarlo, a ver hasta dónde llegamos. Y como todo, vamos a empezar con la parte de potencia que tenemos acá. La parte de potencia la vamos a trabajar inicialmente y luego empezamos a trabajar la parte de control. Entonces, vamos a ver, un momentito, para quitarlo de acá y que me quede únicamente nuestra área de trabajo. Ya tenemos nuestra área de trabajo y empezamos a trabajar como siempre en nuestra columna B que tenemos acá para ubicar los elementos. Entonces, acá vamos a empezar con la alimentación. La alimentación, pues vamos a buscar entonces, vamos a traernos esta alimentación trifásica que tiene también la protección y la vamos a estar ubicando en este punto. De una vez la vamos a ir nombrando y le vamos a decir que esta va a ser AL1, nuestra alimentación. Después de nuestra alimentación, en nuestro diagrama, teníamos cuchillas seccionables y teníamos fusibles seccionables. Eso la semana pasada lo sustituimos por ¿cuál elemento? Creo por un contactor, ¿no, profe? No. Las cuchillas seccionables y el fusible seccionable son protecciones. ¿Por cuál elemento de acá lo sustituimos nosotros? Un guardamotor. Correcto, muy bien, por un guardamotor. Entonces, recordemos que el guardamotor nos viene a sustituir todos esos elementos e incluso la protección térmica. Lo que pasa es que para efectos de simulación nosotros también incluimos la protección térmica. Entonces, dentro de estos elementos nosotros nos desplazamos por acá y acá tenemos este que es un disyuntor y que es el que nos va a hacer la función del guardamotor. Voy a quitarlo por acá y recuerden que acá lo voy a estar ubicando en el cuadrito menor para que todos los elementos me salgan un poquito más pequeños y podamos trabajarlo mejor. Entonces nos traemos acá el disyuntor que va a ser la representación de mi guardamotor y lo voy a estar ubicando por acá. Entonces este lo vamos a llamar Q sub 1 y le damos OK. Ya tenemos nuestro guardamotor. Después del guardamotor, ¿qué tendríamos? El contactor. El contactor, correcto. Entonces, acá tenemos nuestro contactor y entonces después del guardamotor vamos a tener el contactor. Voy a ponerlo por acá porque necesitamos hacer conexiones ahí. Entonces, en el arranque para el motor Dalander, nosotros vamos a estar ocupando 3 contactores. Entonces, aquí están mis 3 contactores. Vamos a nombrarlos de una vez. Entonces, este va a ser KM01. Este otro va a ser mi KM02. Y este otro va a ser mi KM03. Y le damos OK. Ya tenemos nuestros contactores. Después de los contactores, nosotros tenemos que ubicar nuestros relés térmicos o nuestras protecciones térmicas para poder hacer la simulación en la parte de control también. Entonces nos venimos por acá a nuestros elementos y aquí tenemos el relé térmico. Entonces nos traemos el relé térmico y vamos a estar ubicando uno por acá y el otro relé térmico lo vamos a estar ubicando por acá. Ahí tenemos nuestro relé térmico. Entonces el relé térmico lo vamos a estar nombrando como F sub 1 y el otro relé térmico lo voy a nombrar como F sub 2. Ahí está. Entonces vean que en esta ubicación que lo acabo de poner, ya estoy pegado al cajetín, prácticamente pegado al cajetín. Entonces, ¿qué teníamos que hacer primero?
hacer la configuración de nuestra área de trabajo para tener mayor espacio de trabajo. Entonces vamos a eliminar el cajetín. Creo que sí lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a eliminar nuestro cajetín para mayor espacio y vamos también a configurar nuestra área de trabajo para que se vea mejor. Entonces vamos a ir aquí en la sección de archivo, en la pestaña de archivo, y vamos a ir a donde dice configuración. Nos va a aparecer este cuadrito emergente y acá donde dice cajetín, cajetín 2, le vamos a marcar ninguno, como si no tuviéramos cajetín, para que desaparezca el cajetín. Y aquí donde está el formato, estará en A4 horizontal probablemente. Entonces le vamos a marcar donde dice personalizado y en esta primera parte donde decía 279, le vamos a poner 260. Y en la otra sección donde dice 210, le vamos a decir ahora 575, 575. Una vez que quitamos el cajetín y personalizamos nuestra área de trabajo, le damos OK acá y ahora entonces ya nuestra área está más ampliada, ya tenemos más espacio para poder ubicar nuestro motor. ¿Ok? Entonces, eso sí lo habíamos visto la semana anterior. Entonces, ahora tenemos que ubicar nuestro motor Dalander, pero acá tenemos los motores en dos dimensiones. Tenemos el motor trifásico y tenemos el motor estrella delta. No tenemos el motor Dalander, únicamente motor trifásico y motor estrella delta. O sea, no nos funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Venirnos acá donde está nuestro icono de motores en una dimensión y buscar el motor Dalander que nos funcionaba a nosotros, que es este motor acá de 2 velocidades, y lo vamos a traer por acá y lo vamos a ubicar en este punto de acá. Entonces ya tenemos nuestro motor Dalander, lo vamos a marcar y se va a llamar M sub 1. Ahí están los elementos de la parte de potencia. ¿Se entiende? No tenemos en 2 dimensiones ni en 3 dimensiones, no tenemos motor Dalander. Entonces nos traemos nuestro motor original que hemos estado trabajando. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. señor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos los elementos de potencia. Lo que vamos a hacer ahora es entonces realizar las conexiones. Vamos a conectar acá nuestros elementos para que nos empecemos a acomodar con la parte de potencia. Lo que voy a hacer ahorita es en esta parte derecha de acá, que tenemos acá en la parte derecha donde están los colores y donde están los diámetros, los espesores que tenemos acá. Yo voy a escoger el espesor número 3, lo voy a marcar acá para que me quede en el espesor número 3 y voy a marcar aquí el color rojo. Y voy a venir a las líneas de acá y entonces voy a traerme la línea y la voy a conectar ahí para que me quede con un espesor un poquito mayor. Entonces ya conectamos de la alimentación 1 a nuestro Q sub 1. Luego venimos de los terminales 2, 4 y 6 de nuestro guardamotor a conectar a los terminales 1, 3 y 5 de nuestro contactor KM01. Realizamos la conexión ahí. Tenemos el cuidado que no se nos pase ahí la conexión para que no nos dé algún problema. Ahora, aguas abajo, vamos a conectar de los terminales 2, 4 y 6 de nuestro contactor KM01 con los terminales 1, 3 y 5 de nuestra protección térmica o nuestro relé térmico F sub 1. Entonces realizamos la conexión y ahí está la conexión hecha de nuestro elemento. Nos venimos más hacia abajo y ahora de los terminales 2, 4 y 6 de nuestra protección térmica F sub 1, vamos a conectar a los terminales U1
V1 y W1 de nuestro motor Dalander. Entonces realizamos la conexión y ahí lo tenemos ya conectado. Ok, entonces ya ahora tenemos conectado la primera parte. Hasta aquí, hasta nuestro contactor. Ahora tenemos que conectar el contactor KM01 con el contactor KM02 de acá. Entonces lo vamos a hacer acá, del terminal 1 del contactor KM02. Vamos a conectar con el terminal 1 de nuestro contactor KM01. Del terminal 3 de mi contactor KM02, vamos a conectar con el terminal 3 de mi KM01. Y el terminal 5 del KM02 lo vamos a estar conectando con el terminal 5 del KM01. Ya están conectados en la parte superior nuestros dos contactores. Ahora necesitamos conectar nuestro contactor KM03. Y recordemos que el KM03 lo que hacía era un puente entre los tres elementos. Entonces vamos a subir aquí un poquito el terminal de cada uno de ellos y vamos a realizar esta conexión en puente aquí que viene a ser como un tipo estrella. Vamos a asegurarnos este punto de conexión por acá y ahí ya tenemos conectado la parte superior del KM03. Ahora entonces vamos a la parte inferior de nuestros contactores a realizar las conexiones. Empezamos con el KM02 y con la protección térmica F2. Vamos de los terminales 2, 4 y 6 del KM02 a los terminales 1, 3 y 5 del F2. Entonces hacemos la conexión y ahí está la conexión de ese elemento. Ahora vamos a conectar el contactor KM03 junto con el contactor KM01. Vamos a realizar la conexión entre el terminal 2 del KM03, lo bajamos acá un poquito y lo vamos a estar conectando con el terminal 2 del KM01. Luego el terminal 4 del KM03, vamos a bajar un poquito, lo vamos a estar conectando con el terminal 4 del KM01 y el terminal 6 del KM03 con el terminal 5 del KM01. Entonces ya tenemos ahí la conexión para energizar el KM03. Seguimos bajando y ahora entonces vamos a conectar la protección térmica F2 con el motor Dalander que tenemos acá. Entonces vamos a hacer la conexión. Empezamos con el U2. Lo bajamos un poquito y vamos a conectar el terminal U2 con el terminal 2 de la protección F2. Ahora el terminal V2 lo vamos a bajar un poquito y lo vamos a conectar con el terminal 4 de la protección térmica F2 y el terminal W2 lo vamos a estar conectando con el terminal 6 de la protección térmica F2. Y entonces ya tenemos ahí conectado también la parte inferior de nuestro motor 1 o motor Dalander. Entonces ahí vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se logre apreciar mejor. Ya tenemos nuestra conexión o nuestro circuito de potencia. Y vean todo el espacio que tenemos para trabajar acá. O sea, haciendo la configuración correcta de nuestra área de trabajo, sin el cajetín,
tenemos espacio suficiente para nosotros poder trabajar nuestro sistema, nuestro circuito. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos la parte de potencia. Y si nosotros nos venimos para acá a nuestro diagrama, que voy a volver a traer por acá, ya tenemos toda esta parte. ¿Qué hicimos? Sustituimos las cuchillas y los fusibles por nuestro guardamotor. Y sustituimos, y realizamos la conexión de todos los elementos tal y como los tenemos acá. Ahora vamos con la parte de control de acá. Entonces, en la parte de control es donde nosotros tenemos que tener todavía mucho más cuidado, porque ahora estos elementos que tenemos acá, estas bobinas, van a estar ubicadas acá en las mismas bobinas que tenemos acá, en los mismos elementos que tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo acomodamos de una buena manera para que nuestros elementos nos queden fáciles de trabajar. ¿Qué tenemos que ver también? Bueno, acá tenemos protecciones térmicas, contactos de protecciones térmicas, para cuando hacemos la simulación acá, nos podamos representar estas protecciones térmicas que tenemos acá. Pero si nosotros nos vamos, voy a traerlo acá nuevamente, voy a traerlo por acá. Si nosotros nos vamos aquí en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, vemos que nosotros no tenemos contactos auxiliares de la protección térmica que vamos a estar utilizando. No los tenemos. Entonces, vamos a recurrir a los contactos auxiliares para poder utilizar los contactos de acá. Entonces, en estas protecciones térmicas que yo tengo acá, voy a hacerlas un poquito más grande para que se logre apreciar. Vamos a ver. Aquí están las protecciones térmicas. Entonces vemos que la alimentación es 1, 3 y 5. Las salidas 2, 4 y 6. Y tenemos unos contactos 97, 98 y 95, 96. Y aquí nos dice 97, 98 normalmente abiertos. 95 y 96. Bueno, aquí aparece 95 y 96 y normalmente cerrados. Ok, entonces si yo le doy aquí doble clic y lo pongo en símbolo por acá, lo vamos a ver mejor. 97 y 98 normalmente abierto, 95 y 96 normalmente cerrados. Entonces, estos contactos que tenemos nosotros acá, estos que están aquí, vemos que dice 95, 96 cerrados, 95, 96 cerrados. O sea, son esos contactos que están en las mismas protecciones térmicas que nosotros podemos utilizar, al igual que los contactos que nosotros tenemos en los contactores que nos sirven para hacer los enclavamientos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a esto, a su símbolo, para tenerlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a montar nuestro control, nuestra parte de control. Entonces, vamos a traernos esto por acá. Se me pasó un poquito. Y vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por acá. Entonces, lo primero que vamos a traer va a ser nuestra alimentación. Y entonces vamos a traernos una alimentación igual a la que teníamos allá. Entonces vamos a venir acá
y vamos a traernos esta alimentación y la vamos a estar ubicando por acá. Voy a ponerla acá y la vamos a llamar entonces AL2. Esta va a ser la alimentación para la parte de control. Y después de la alimentación, nosotros vamos a tener, obviamente, un dispositivo de control, ¿verdad? Que nos permita abrir y cerrar ese circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traernos acá en 2 dimensiones y vamos a buscar ese dispositivo que va a ser, bueno, aquí tenemos un interruptor automático y por acá tenemos un interruptor diferencial. ¿Qué era la diferencia? El automático, que es este que tenemos acá, voy a ponerlo por acá, y por acá voy a traerme el diferencial, creo que lo vimos la semana pasada también. Son dispositivos diferentes. Entonces, este automático lo voy a poner en símbolo para que nos quede fácil de identificar. Y el diferencial también lo vamos a poner en símbolo para que nos quede más fácil de identificar. Entonces, vemos que el automático hace la función de las cuchillas, prácticamente las mismas cuchillas que tenemos acá. Y el diferencial hace prácticamente lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Que el diferencial sensa la corriente que entra y la corriente que sale del circuito. O sea, es más exacto y ayuda más a controlar los circuitos eléctricos. ¿Podemos usar cualquiera de ellos? Sí, porque este nos va a permitir abrir y cerrar el circuito, o sea, seccionarlo, y este otro también nos va a permitir abrir y cerrar el circuito. Dependiendo del tipo de protección, yo puedo escoger el interruptor normal o el diferencial. Lo que pasa es que el diferencial es más sensible. Es un dispositivo que si hay una fuga de corriente en algún punto, va a protegernos el circuito. Mientras que el interruptor tradicional nos va a actuar únicamente cuando hay una sobrecarga o cuando hay un cortocircuito. Podemos usar cualquiera de los dos sin ningún problema. En este caso, voy a optar por usar el diferencial que tenemos acá. Le voy a dar doble clic y le voy a decir que lo vamos a utilizar. Bueno, voy a cancelarla aquí un momentito. Vemos que el diferencial tiene el neutro acá, que ya sabemos que la línea del neutro no se debe de interrumpir. Tiene la primera línea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que se pueden interrumpir. En este caso, nosotros no tenemos un neutro acá. Tenemos nada más L1, L2, L3 y la protección. Entonces, nosotros no vamos a usar este primer espacio que corresponde al neutro, sino que únicamente las fases. Vamos a gobernar las fases. Entonces, lo vamos a poner en esta posición para gobernar las fases 1 y 3. 1 y 3. Lo vamos a volver a su posición de 2 dimensiones para que podamos trabajarlo correctamente. Entonces, vamos a marcarlo acá y le vamos a dar ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a igual empezar a nombrarlo. Entonces le vamos a poner que es F2 y ahí lo tenemos. Este es el que nos va a controlar la parte de control de nuestro sistema. ¿Podemos alambrarlo? Sí, podemos alambrarlo. Vamos a escoger igual 3 por acá y el rojo por acá y vamos a traer las líneas. Y ahora entonces, como solamente vamos a usar 2 líneas, vamos a traer L1 y vamos a traer L2. Vamos a trabajar entonces nuestro circuito. ¿En qué voltaje? ¿En qué voltaje? 220, profe. 240. 220, profe. 240. 240.
240, correcto. Vamos a trabajar entonces con 240 porque tenemos fase 1 y fase 2 o línea 1 y línea 2. Perfecto, 240. Entonces ya tenemos nuestra alimentación. Ahora, en nuestro circuito que nosotros teníamos, vamos a ver acá, voy a traérmelo para acá un momentito. Acá en nuestro circuito, donde tenemos los fusibles, ahora nosotros tenemos ubicado nuestro diferencial. Entonces, de la línea 2 que tenemos acá, del terminal 3, pasa al terminal 4 y el terminal 4 va a pasar hacia las protecciones térmicas de nuestro sistema. Acá, protecciones térmicas. O sea, a F1 y a F2, perdón, a PT1 o a PT2 que están acá ubicadas en este otro lado. Ahí es donde van a pasar nuestras protecciones. Entonces yo tendría que traerme una línea desde este punto y pasarla acá por el contacto de la protección térmica y del otro lado el contacto de la protección térmica, pasarla por el otro lado y devolverme hasta acá arriba, hasta el otro punto. O sea, tenemos que seguir la secuencia de lo que queremos hacer. ¿Se entiende? Voy a traerme acá, permítanme un momentito para buscar el marcador porque no lo encuentro, para marcarlo acá en el plano. Que se me reinició la computadora y se me salió el marcador. Entonces vamos a traerlo a la pantalla. Lo vamos a ubicar por acá arriba y cerramos acá. Ok. Entonces aquí tenemos el marcador. Entonces vamos a hacerlo acá con otro color para que nos quede diferenciado. Entonces, de aquí del fusible yo tengo que salir, seguir esta línea y llegar a la protección térmica. Y del otro lado de la protección térmica, salir a la siguiente protección térmica y del otro lado de la protección térmica, seguir mi conexión. Y entonces, yo tendría que esto en mi sistema, como ya ahora estas dos protecciones térmicas que yo tengo aquí están ubicadas acá en mi circuito de control de potencia, entonces yo tendría que traer estos elementos hasta acá y hacer la conexión. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, entonces. Vamos a ver. Acá tengo mi elemento. Entonces yo lo que voy a hacer es traerme este L2 que yo tengo acá. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y traerlo para conectarlo en el terminal de acá de mi protección térmica que está aquí. En este. ¿En cuál? En el que está normalmente cerrado. El cerrado es 95, 96. O sea, este que está acá, 95, 96, ese que yo tengo que conectar allá. Entonces yo me voy a traer una línea y ya aquí podemos entonces diferenciar los colores. Voy a decirle que va a ser una línea oscura, color verde, y que me la voy a traer desde el 95 que tengo acá. Bueno, no me quedó en verde. A ver qué pasó. Voy a quitarla. Ah, ya sé. Bueno, no importa. Que va a ser de este 95 y este lo voy a llevar hasta aquel punto de allá. No me acuerdo a dónde estaba, pero voy a traérmelo para aquí abajo hasta llegar allá. Entonces, el terminal 2 es este de acá y aquí lo tengo. Lo voy a traer más hacia abajo y los voy a unir acá.
Muy bien, ahí está. Entonces ya está esta parte. Ya yo lo que hice fue unir de acá, de la salida del interruptor, con el primer contacto normalmente cerrado de mi protección térmica. Entonces ahora tengo que unir el contacto cerrado de mi protección térmica 1 con el contacto cerrado de mi protección térmica número 2 acá. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Entonces ya la alimentación está llegando por acá, por 95. Entonces ahora del 96 que yo tengo acá, lo voy a traer y lo voy a estar uniendo con el 95 que corresponde a F sub 2. Y del 96 de F sub 2 me lo voy a llevar hacia la parte superior para seguir con las conexiones. Entonces vamos a ver, traerlo más para acá. Voy a traerlo hasta este punto de acá. Entonces vean que necesitamos seguir la secuencia de nuestro diagrama. O sea, lo importante es tener nuestro diagrama en lógica cableada para que nos quede bien hecho nuestro sistema. Entonces, aquí lo tenemos, voy a traérmelo hasta acá. Más o menos hasta acá. Ahí lo voy a dejar. Ok, entonces ya nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos esta conexión de acá entre protecciones térmicas que tenemos acá. Entre protecciones térmicas. De L2 pasamos por el disyuntor, pasamos por la protección térmica 1 y pasamos por la protección térmica 2 y ya estamos acá en este punto. Ahora, de este punto de acá, de la protección térmica número 2 que yo tengo acá, yo tengo que irme entonces hasta mi botón de paro acá. Botón de paro. Y después del botón de paro, yo voy a tener un contacto que va a pertenecer a un temporizador, al temporizador 2 que yo tengo acá. Y después tengo un contacto, perdón, un pulsador de arranque acá. Entonces, vamos a tener estos elementos que vamos a tener que incorporar a nuestro sistema. Entonces, vamos a ver acá cómo lo vamos a hacer. Entonces, estando acá, donde ya yo tengo la línea, yo puedo venir y poner mis botones. Me vengo acá a las dos dimensiones, me vengo por acá al botón y voy a ubicar en este punto mi primer botón y acá mi segundo botón pulsador. Este va a ser el de paro. Lo voy a llamar S sub 0. Como es de paro, va a ser de color rojo y yo puedo elegir si quiero que se representen los contactos de acá. Entonces, yo quiero que me queden únicamente los dos contactos que yo voy a utilizar. Yo únicamente los desmarco de acá. Entonces, yo tengo que utilizar, si es de paro, vamos a ver, si es de paro, voy a ponerlo en símbolo. Tengo que usar el contacto normalmente cerrado. Entonces tengo que usar el 1 y el 2. Si fuera el de arranque, usaría el 3 y el 4. Entonces únicamente acá yo le voy a decir que voy a usar el 1 y el 2. O sea, el 3 le quito la palomita y el 4 le quito la palomita y le doy OK. Y entonces ya me queda el 1 y el 2. Bueno, se me borró aquí el S sub 0. Vamos a dejarlo ahí y le damos OK. El otro botón de arranque se va a llamar S sub 1 y va a ser de color verde. Pero ahora yo necesito usar los contactos 3 y 4, que son los contactos normalmente abiertos. Entonces le quito la palomita al 1 y le quito la palomita al 2, al 1 y al 2, para que me queden solamente el 3 y el 4 y ahí lo tengo ya pisado. ¿Ok?
Entonces, ahora, voy a traerme esto por acá. Me dice que de la salida de la protección térmica del 96 tiene que ir una línea. Vamos a hacerlo aquí. Que de la salida va a venir esta línea que estoy haciendo en color azul y va a ir hasta el botón de paro. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Que de aquí va a ir al botón de paro. Y que del botón de paro, que está aquí del otro extremo, tiene que ir a un contacto de un temporizador número 2. Entonces, vamos a hacer primero esta partecita de acá arriba. Entonces, vamos a traerlo por acá nuevamente. Y entonces, yo le voy a decir acá que de la línea que acabamos de traer, que viene el temporizador, lo vamos a llevar a la entrada del pulsador normalmente cerrado. Entonces, me voy a traer la línea acá, voy a subirla un pelito más y la voy a traer al terminal 1 de mi botón de paro. Okay. Luego me decía que el botón de paro del otro extremo, o sea, el número 2, tiene que ir a un contacto que pertenece al temporizador número 2. Pero el temporizador número 2 todavía no lo hemos ubicado nosotros en nuestro elemento. No lo hemos ubicado. Entonces ya ahora tenemos que ubicar nuestro temporizador para que podamos usar el contacto directamente de acá e ir con la misma secuencia que estamos haciendo hasta ahorita. Entonces vamos a ubicar nuestros dos temporizadores. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se logre apreciar mejor. Y voy a ubicarlo por acá. Entonces vamos a ir aquí a las dos dimensiones y vamos a traer nuestro temporizador o nuestros dos temporizadores. Tenemos que tener dos temporizadores. Entonces venimos acá donde dice el relé temporizado de zócalo, que lo conocemos porque tiene una T, y lo marcamos ahí y nos vamos a traer nuestro relé acá o nuestro temporizador, uno por acá y el otro por acá. Ahí están nuestros dos temporizadores. ¿Qué vamos a hacer? Nombrarlos de una vez. Entonces a este le vamos a decir que se llama T sub 1. Lo vamos a poner de una vez en posición de símbolo acá y le vamos a decir OK. No le vamos a programar ningún tiempo todavía. Y este otro de acá lo vamos a llamar T sub 2. Lo vamos a poner en símbolo y le vamos a dar OK. ¿Para qué en símbolo? Para tener más claro cuáles son sus contactos abiertos y sus contactos normalmente cerrados, para que no nos vayamos a perder. Entonces, siempre la recomendación es ponerlos en símbolo para que quede más fácil de identificar. Ve que no me quedaron marcados ahí. Voy a darle doble clic nuevamente y este se llama T sub 2. Como les digo, el tiempo no lo vamos a poner todavía y este es T sub 1. Ok, y ahí lo tenemos. Ok, entonces, según esto, entonces vamos a traerlo para acá. Según esto, entonces del otro extremo del botón pulsador tiene que ir a un contacto de T sub 2. Y del otro lado de T sub 2 tiene que ir entonces al botón de arranque que tenemos acá. Este pedacito es el que vamos a hacer en este momento. Entonces nos venimos para acá y aquí tenemos nuestro temporizador. Entonces, el común, el 9, el 10, el 11 y el 12.
Contactos normalmente cerrados, el 12 con el 4, el 11 con el 3, el 10 con el 2 y el 9 con el 1. Contactos normalmente abiertos, el 12 con el 8, el 11 con el 7, el 10 con el 6 y el 9 con el 5. Bobinas, el 13 y el 14 que vimos la semana pasada. Entonces, me está diciendo es que yo tengo que utilizar un contacto normalmente cerrado del temporizador 2, este que está acá, temporizador 2. Yo elijo aquí cuál contacto cerrado voy a utilizar. Puedo usar cualquiera de estos de acá. Por ejemplo, si se me ocurre a mí usar este contacto cerrado, el 1 con el 9. Este es mi contacto cerrado. El 1 está aquí arriba. Entonces, ese es el que yo voy a estar utilizando. Acá tengo el 1. Entonces, me vengo acá a la línea. Tomo ese número 1. Lo voy a subir por acá. Y me lo voy a traer directamente. Y lo voy a conectar acá. A la salida de mi botón de paro. Tal y como estaba en mi diagrama. A la salida del botón de paro. Acá. Entonces, es esta partecita. Del botón de paro al contacto normalmente cerrado de T sub 2. Ahora, del otro extremo de T sub 2, tengo que ir al contacto normalmente abierto del P sub 1 que tenemos acá. Entonces, el otro extremo de T sub 2, si es el 1 que tenemos acá, dijimos que el otro contacto del 1, el cerrado, es el 9 y el 9 lo tengo acá abajo. Este es el 9. Entonces yo voy a tomar este 9, lo voy a bajar un poquito, recuerden, siempre lo bajamos un poquito para asegurarnos la conexión y me lo voy a llevar hacia arriba. Entonces me lo llevo hacia arriba y ahora este que tengo acá va a ir al contacto de S sub 1, que va a ser el que va a hacer la conexión. Voy a traérmelo por acá, voy a traérmelo por acá arriba para hacer la conexión por arriba. Y lo conectamos al terminal 3. Aquí me quedó algo extraño. Bueno, ahí está. Al terminal número 3. Entonces ya estamos acá, en este punto. Si ustedes notaron, acá, por ejemplo, en medio del botón de paro y del contacto de T sub 2 sale una línea que va a alimentar otra sección de mi circuito de control. Y aquí donde tenemos el P sub 1 o el S sub 1, que es el que nombramos a nosotros allá, tiene que salir el enclavamiento y el enclavamiento está ubicado en el contactor KM01 de acá. En mi contactor KM01 está mi enclavamiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a venirnos desde acá, desde este otro contacto que tenemos acá, para poder hacer el enclavamiento del motor. Entonces, puedo hacerlo de una vez o puedo venirme acá también y pasar del contacto del otro extremo que ya tenemos ahí, del contacto del pulsador, pasarlo al contacto normalmente cerrado de KM02 que tenemos acá. Y entonces, aquí tenemos un contacto de KM02 y aquí tenemos otro contacto de KM02 y por acá tenemos otro contacto de KM02. Vamos a ver, entonces, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro de KM02. 4 contactos. ¿Y cuántos contactos normalmente abiertos y cerrados tiene mi contactor KM01? ¿Cuántos, jóvenes?
tiene dos únicamente, tiene uno abierto y uno cerrado. ¿Recuerdan? Acá. Estos contactores tienen únicamente el 13 y el 14, que es el abierto, y el 21 y el 22, que es el cerrado. Solamente dos contactos. Y en mi circuito de control yo ocupo más contactos. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar contactos auxiliares para trabajar esa parte de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es venirme por acá. Voy a traerlos y los voy a ubicar en este espacio. Y estando en dos dimensiones, yo puedo venir y utilizar contactos auxiliares. Acá, contactos auxiliares. Entonces, me voy a traer uno y lo voy a poner por acá. Y otro lo voy a poner por acá. Entonces, este va a ser contacto auxiliar de KM01. Lo voy a poner en símbolo también para que ya me quede ahí en símbolo de una vez y poder utilizarlo. Tiene dos cerrados y dos abiertos. KM01. Y este otro lo voy a poner también en símbolo y va a pertenecer a KM02. Ahí está. Entonces ya tengo mayor cantidad de contactos para jugar yo con mi sistema. Entonces vamos a ver. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, sí. muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a nuestro diagrama acá y vemos que el botón de arranque sale hacia un contacto del KM02. Entonces venimos para acá y del botón de arranque de este terminal 4 sale para un contacto de KM02 que está acá. Entonces es fácil, yo nada más me vengo para acá y de mi botón de acá me viene y sale para un contacto de KM02. Un contacto normalmente cerrado. Entonces voy a usar este que está acá. Contacto normalmente cerrado de KM02. Del otro lado del KM02 sale hacia un contacto de KM03 que tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ocupo también un contacto auxiliar de KM03 acá. Entonces, lo que vamos a hacer es poner acá otro contacto auxiliar, pero que ahora pertenezca a KM03. Entonces, contacto auxiliar, lo ponemos por acá y le decimos ahora que va a ser símbolo y que lo vamos a llamar KM03. ¿Ok? Entonces, del KM02 sale hacia un contacto auxiliar de KM03. Entonces, del KM02 del otro lado, que es este de acá, sale hacia un contacto auxiliar del KM03, también cerrado. ¿Ok? Al KM03. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita es aquí, del botón de paro al KM02 y del KM02 cerrado al KM03 cerrado. Y del otro lado el KM03 sale para la bobina del KM01. Entonces, de este otro lado del KM03 que yo tengo acá, yo voy a traerme una línea que me va a estar alimentando entonces la bobina del KM01. Me lo va a traer hacia acá. Voy a traerlo un poquito más para acá. Vamos a traer, ¿dónde está el KM02? Ahí está. Voy a traérmelo más hacia acá. Por ahí la llevamos. Y entonces él va a venir a alimentarme la bobina del KM01, esta bobina A1 que tenemos acá.
Entonces la voy a traer por acá y voy a realizar la conexión aquí. Entonces alimenté la bobina de mi KM01 y entonces me dice aquí que el otro lado de la bobina del KM01 que está aquí y esta bobina que está aquí, el otro lado, el A2, es el que va en común y que va a ir unida entonces a la línea 1 que tenemos acá, a la línea 1 por este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venirme por acá entonces a la línea número 1, acá arriba, y bajar esta línea para utilizarla como punto común. Lo voy a traer por acá, la voy a ubicar en ese punto y la vamos a bajar por acá. La voy a traer por acá. Vean que vamos de punto a punto, no podemos perder la secuencia que llevamos porque si no se nos hace un enredo muy grande. Entonces, esta es la línea 2, tiene que ir conectado acá con la bobina A2. Ahí la unimos, ahí está el punto de conexión con la bobina A2 y lo vamos a traer hasta este punto de abajo y lo vamos a dejar por aquí, esperando las nuevas conexiones. Entonces, ahí ya nosotros completamos esta secuencia. Ya conectamos hasta aquí abajo la bobina A2 que está conectada por acá. Ahora, a esa bobina A2 va conectada una luz piloto también acá. Tenemos una luz piloto acá. Vamos a conectar esa luz piloto. Entonces, vamos a traernos entonces esa luz piloto y la vamos a estar conectando por acá. Entonces, venimos aquí a 2 dimensiones. Venimos acá donde está la luz piloto y la vamos a ubicar en este punto de acá. Ahí la tenemos. La vamos a llamar H1 y entonces la vamos a conectar. La sección X2 del terminal X2 lo vamos a estar conectando con el punto que habíamos establecido para la bobina A2. Y como está en paralelo, como siempre la luz se conecta en paralelo, la otra sección X1 va a ir conectada a la bobina A1 del KM01. Entonces, esta sección de acá de la bobina, perdón, de la luz piloto H1, la vamos a estar conectando. Voy a ponerla por aquí. ¿A quién? A A1 que lo tenemos por acá, a este A1 que lo tenemos por acá. Entonces, este A1 que tenemos ahí es esta que tenemos acá. Entonces, la traemos por acá y vamos a conectarlo entonces a este punto. Ahí está el punto de conexión. Ahí está. Entonces, ¿qué nos falta para completar esta sección? Para completar esta sección nos falta este contacto de retroalimentación que tenemos acá, de KM01. Este contacto es fundamental, tenemos que conectarlo para que nos retenga la energización de nuestro primer contactor que tenemos ahí. Ok, vamos a ir al receso y cuando regresamos del receso vamos a hacer esta conexión y vamos a hacer nuestra primera simulación para ver si nuestro KM01 ingresa correctamente. Provecho, jóvenes. Gracias, igual. Provecho. Gracias. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listos. Listo, profe. Ok, perfecto. Voy Listo, a profe. pasar
Va a pasar asistencia. Un momentito. Estamos 27 de marzo. Abarca Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya. Presente. Gracias. Castro Hernández. Presente, profesor. Gracias. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. González Valle. Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada. Serrano Sánchez. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Luis Chavarría. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profe. Gracias. Ok, estamos con la asistencia. Profe, yo me Profe, conecté un toquecito tarde por aquello. Eduardo Miranda. profe, Serrano Sánchez también, es que vengo conectándome. Serrano y Miranda. Sí, señor. Ok, Y correcto. Fabián González, profesor. No me servía el Ahí micrófono, tengo está problemas. Fabián. Fabián también. Ok, listo, perfecto. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces ya conectamos la bobina KM01. Les decía que lo que nos queda hacer para poder simularlo es conectar la retroalimentación de KM01 acá en este punto, este contacto auxiliar, pero todavía tenemos pendiente la conexión del T1 que tenemos acá al temporizador. Ya conectamos la luz y la bobina. Antes de hacer la conexión de la retroalimentación, vamos a hacer la conexión de este T1, o sea, el temporizador número 1, para que ya nos quede concluida esta parte de acá abajo. Ok, entonces regresamos acá a nuestro diagrama y vamos entonces a conectar T1, este que tenemos acá. Entonces, ya nosotros sabemos que la parte inferior de T1 están las bobinas y que la bobina es el 14 y el 13. Entonces, este número 14 que tenemos acá, lo vamos a traer y lo vamos a estar conectando acá. En este punto voy a asegurarme este punto de conexión acá nada más y ahí lo tenemos. Ok, porque es esto que tenemos acá. Esto. Entonces ya tenemos la A2 del temporizador conectada a esta misma línea de acá. Y del otro lado la bobina del temporizador, la A1, que en este caso estaría representado por el 13, tiene que ir conectado en paralelo con la luz piloto y con la bobina del KM01. Entonces, ese paralelo es exactamente acá con esta línea. Entonces, yo puedo traerme este terminal 13 para acá y conectarlo directamente acá para tener ese paralelo. Entonces, ya tenemos conectado esa parte, tanto el temporizador como la bobina y como el KM01. Esto de acá, ya lo tenemos listo. ¿Ok? Entonces, acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La conexión de la retroalimentación de mi KM01. Vamos a conectar el contacto normalmente abierto de KM01, el 13 y el 14.
¿Y a dónde va conectado ese terminal 13? Va conectado a la conexión que va entre el T sub 2, el temporizador, y el botón pulsador de arranque. Ahí es donde va la conexión. Entonces, si yo me vengo acá a mi diagrama y regreso por acá, vemos que la conexión que va del T sub 2, que es este de acá, y que va hasta la bobina, esta de acá, que viene del T sub 2, lo vemos aquí, del terminal 9 hacia el temporizador. ¿Ok? Este de acá. Porque perdón, del temporizador, no, del botón pulsador, porque el otro extremo, el botón pulsador, salía al contacto del KM02 y al contacto del KM03. Entonces, sería este de acá. Entonces, esta línea que tenemos acá entre el T sub 2, 56, y el S1 que tenemos allá en el diagrama, el 13, es el que va conectado a ese terminal 13 que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacerlo acá y entonces vamos a traernos desde este punto hasta allá esa línea. Voy a levantarlo un poquito más aquí y la voy a traer para acá. La voy a traer para acá. Voy a asegurarme este punto de conexión aquí y voy a traerme esta línea para abajo. Ahí la tenemos, porque yo tengo que llevar esa línea para hacer la conexión al terminal 13 del contactor KM01. Entonces, se me pasó aquí la línea. Voy a quitarla acá un momentito. Ahí la tenemos. Entonces, del terminal 13, que es este que tenemos acá, yo voy a traer una línea por acá. Me la voy a traer por acá. La voy a subir aquí. Y la voy a traer hasta acá. Y ahí lo conecté. Llegó al terminal número 13 que tenemos ahí. Ok, entonces del otro extremo, que es este 14 que tenemos acá, tiene que ir al otro extremo del botón de paro o al contacto de KM02, a cualquiera de los dos. Entonces, del otro extremo, que es el 14 que tenemos acá, voy a traerlo de una vez. Voy a traerme este 14 para acá. Voy a traerlo hasta este punto y voy a subirlo también para trabajarlo arriba. Ahí vemos que poco a poco se va poniendo un poquito más complejo nuestro sistema, pero es nada más de llevar la secuencia. Entonces, esta línea que tenemos acá tiene que venir a conectarse con el otro extremo que tenemos acá. Y ahí lo tenemos conectado. Vamos a asegurarnos acá la conexión. Entonces ya ahí tenemos nosotros toda esta parte de acá. De L2 pasa por los contactos auxiliares normalmente cerrados de las protecciones térmicas, pasa por el botón de arranque, pasa por el contacto de T sub 2, pasa por el botón de arranque, por su retroalimentación, pasa por los contactos auxiliares de KM02 y KM03 y conecta al KM01, la luz piloto y el temporizador número 1. Toda esta parte ya está hecha. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, vamos para ir cerrando un poquito, vamos a hacer esta otra parte que tenemos acá. ¿Qué es? La luz indicadora que nos va a decir si las protecciones térmicas se activaron. Si hubo un fallo y las protecciones térmicas se activaron, entonces lo que vamos a hacer es esta sección de acá
para que nos quede identificado. Ok, entonces son contactos auxiliares de la protección térmica normalmente abiertos. Ok, entonces estos contactos que tenemos aquí, ya vimos nosotros que los tenemos presentes en las protecciones térmicas también acá. Entonces ya aquí en la protección térmica, nosotros utilizamos los contactos normalmente cerrados. Ok, ahora tenemos los contactos normalmente abiertos. Entonces voy a darle aquí, lo voy a poner en símbolo nuevamente para que se logre apreciar en símbolo. Y aquí tenemos entonces, aquí nosotros utilizamos 95 y 96, el contacto cerrado. ¿Qué nos queda por utilizar? El abierto que tenemos acá, que es 97 y 98. Igual para la otra que tenemos en este otro punto de acá. Estos contactos nosotros podemos utilizarlos también para no poner contactos auxiliares allá. Vamos a tratar de utilizarlos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Otra luz indicadora, otra luz piloto. Voy a traerme una luz, voy a ponerla por acá, ¿verdad? No ponerla arriba. Voy a ponerla por acá. Acá está mi luz piloto. Entonces, esta luz piloto que yo tengo acá, la voy a nombrar como H sub 2 y le voy a decir que va a ser de color ámbar. De color ámbar, H sub 2 y le damos OK ahí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar esta luz piloto acá a esta línea. Vamos a estar conectando acá. Y la conectamos aquí. Y vamos a asegurarnos el punto de conexión acá. Recordemos que esta línea que tenemos aquí era la línea número 1, ¿verdad? Que venía desde arriba, esta línea. Entonces, es esta línea que vamos a tener representada acá. De la luz piloto viene representada, aquí está la línea número 2, no importa, pero es este espacio que tenemos acá. Ahora, de la otra línea, tiene que salir hacia las protecciones, hacia las dos protecciones. Entonces, de la otra línea tiene que salir a las protecciones. Entonces, yo voy a tomar el terminal 97 que tengo aquí, me lo voy a traer para acá abajo, para conectarlo acá con el terminal 97 de la otra protección. O sea, lo que estoy haciendo es esto de acá. Estoy conectando este de acá, 97 con 97. Acá. El mismo punto lo tenemos acá. 97 con 97 y lo traemos ¿a dónde? A la parte superior de la luz piloto. De ese mismo punto. Entonces, de ese mismo punto del 97, yo me lo voy a traer a la parte superior de la luz piloto de acá. Ahí lo tenemos y voy a asegurarme este punto de conexión. Ok, ahora ¿qué me está diciendo? Que del 98 unido con el 98 yo salgo hacia la otra línea. Entonces yo voy a unir acá el terminal 98 con el terminal 98 de las dos protecciones térmicas y este tiene que ir hasta la otra línea. Vamos a ver aquí. Esta línea que viene aquí es la que tenemos acá. Esta línea 1, viene para acá. Línea 1, línea 2. Si le hubiéramos puesto colores, nos quedaba más fácil de identificar. Entonces, esta es línea 1 y línea 2 acá. Entonces, si yo tengo eso ahí, entonces yo me vengo hasta acá y digo que esto es línea 1 y línea 2 acá. La línea 1 está llegando por abajo, entonces la línea 2 es la que yo tengo que conectar acá. Entonces voy a asegurarme primero el punto de conexión acá.
en el 98, en ese punto. Y ahora voy a conectar con este otro punto acá de la línea 2, para que ya me quede entonces esa sección de acá arriba conectada, esta parte de acá. Ya prácticamente tenemos la mitad de nuestro diagrama. Tenemos conectado toda esta parte de acá. Esto ya lo hicimos. Nos queda la segunda sección de acá. Entonces vamos a hacer una pequeña simulación para ver si vamos bien o vamos mal. Ok, ahí lo tenemos. Así se va viendo nuestro diagrama. Vamos a simularlo por acá. Vamos a cerrar nuestro guardamotor. Y ahí vemos que se energizó esta parte. Y vamos entonces a cerrar nuestro diferencial acá. Entonces ya vemos que tenemos aquí energizado también la parte de control. Si presionamos el botón verde de acá, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Nada. No, profe, no hace nada. No, profe, no se ve. No hace nada. Entonces ahí tenemos que entonces nosotros a buscar el fallo. ¿Cómo buscamos la falla? Siguiendo la secuencia. Entonces vean, voy a hacer esto acá y voy a marcarlo en color azul acá. Si nosotros vemos línea 1 acá, viene por acá en color azul, está energizado toda esta parte, está energizado hasta acá y está energizando la parte de abajo de mi contactor. Estamos bien. Está energizando acá, está energizando la luz piloto y está energizando la otra luz piloto. Estamos bien. Y está energizando acá y está energizando nuestro temporizador. O sea, la línea 1 está haciendo bien su trabajo. Entonces, si nosotros vemos acá, vemos que no ha cambiado de color esta otra sección de acá. O sea, no hay energización acá en algún punto. Entonces, vemos, voy a hacerlo un poquito más grande para que se logre apreciar. Vemos que la línea 2 sale por acá y va hasta abajo, energizando la parte de abajo. Energizando y llega nada más energizando hasta el contacto abierto de la protección térmica. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir de que no hay un paso de corriente acá. Si nosotros lo vemos, la línea 2, ¿qué tenía que hacer? Tiene que hacer esto. La línea 2 tiene que estar conectada aquí, en este punto, ¿lo ven? A las protecciones. Pasa por las protecciones y tiene que haber un paso por las protecciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta línea 2, aunque viene por aquí energizada, viene por aquí y no está pasando de esta protección. Porque ¿cómo está esta otra protección de acá? Esa está disparada, profe. Está disparada, correcto. Entonces, si yo le doy aquí a esta protección, lo vemos. Ahí está, pero está abierto mi temporizador acá, mi F2 acá. Entonces, ¿a dónde está el problema? Ahí se realizó todo, profe. Exactamente. ¿Vieron dónde está la falla?
En la vida real ustedes tienen que buscar una falla así. Entonces vean por ejemplo, voy a volver a marcarles acá con el pilot. La línea 1 ya vimos que está bien. La línea 2 viene por acá, energiza acá correctamente, energiza hasta la térmica número 1, pero la térmica 2 está disparada, o sea, no energiza y como estas dos térmicas están en serie, nunca va a llegar la corriente aquí a este otro punto. Entonces, por más que yo presione el botón acá arriba, no hay energía. ¿Por qué? Porque esta térmica está disparada. ¿La vieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Y por qué se disparó la térmica? Si el motor no ha funcionado. No le llegan. No, profe, sinceramente no. Ok. Esta protección térmica se está disparando porque yo cometí un error. Y es que esta térmica yo la puse como F2 y el diferencial lo puse como F2. Entonces, cuando yo acciono el diferencial, como se nombra igual, está accionando también la protección térmica. ¿Lo vieron? Sí, profe, ahora sí. Ok, tengo que cambiarle entonces cómo nombro yo esta otra de acá. Entonces, vea que es fácil encontrar un fallo. Te le doy doble clic acá. Bueno, voy a quitar la simulación primero. Le doy doble clic acá y entonces en lugar de F2 le voy a poner F sub 3 para que no me ocasione ese pequeñito error que tenemos ahí. Lo volvemos a simular, cerramos el guardamotor, presionamos acá el diferencial y vemos ahora entonces que ya no está disparada la protección térmica acá. ¿Okay? Ya no está disparada. Entonces, el L1 está trabajando correctamente, está energizando todas estas partes. Pero en teoría tiene que pasar el L2 por acá, tiene que pasar por esta protección térmica de acá, y como está cerrada, tiene que dar la vuelta, pasar por la otra protección térmica y venir y energizar aquí el botón de paro, y no lo está haciendo tampoco. Aunque ya no está disparada, no está haciendo esa función. Vamos a volver a acercarlo acá un poquito para que se note un poquito más. Ok, ¿lo ven? Está llegando acá al 95 y llegó hasta ahí. Tendría que, si está cerrado acá, pasar directamente al otro lado para que funcione correctamente. Entonces vemos que estas protecciones de acá, estos contactos, no me están funcionando. Aunque están ahí, no están haciendo su función porque me están generando un error acá. O sea, voy a hacerlo un poquito más grande todavía para que se logre apreciar. Y a veces es bueno que se den este tipo de fallos para ver qué está pasando. Entonces, aquí bueno, lo he presionado, voy a quitarlo acá. Entonces vemos que aquí la alimentación es esta que viene por acá. Llega acá al contacto 95 y es este contacto de acá, está normalmente cerrado. Entonces, en teoría, si el contacto está normalmente cerrado, entonces esta línea que está llegando acá tiene que hacerme a mí un puente entre el 95 y el 96 para que se energice aquí por el 96, pase otra vez por el 95, pase por el 96, me energice aquí y me energice el botón de arriba y me realice toda la otra secuencia que tenemos acá. Entonces, este contacto que tenemos acá, estos dos contactos que tenemos acá,
no me están funcionando, no me están haciendo su función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarlos. Entonces, la protección térmica, no vamos a poder usar nosotros estos contactos como contactos auxiliares porque es un problema del software. El software, los tenemos los contactos ahí, pero no los vamos a poder utilizar. ¿Se entiende? Ah, sí, entonces es un problema del software, profe, no es que no se puedan utilizar, ya, si uno tiene que utilizarlo en la vida real, sí, sí se utilizan. Correcto, Ok, correcto, correcto. Y vean que aunque yo lo simulé acá y estando simulado yo lo presionaba, tampoco hacía ninguna reacción. Entonces, eso es lo que vamos a corregir en este momento para que nos quede bien el ejercicio. Porque vamos a ver dónde ubicamos los contactos estos. Vamos a ubicarlos por acá. Y entonces vamos a venirnos aquí en 2 dimensiones y vamos a traernos entonces contactos auxiliares. Lo que pasa es que es muy grande. Voy a poner uno aquí y voy a poner el otro por acá. ¿Ok? Entonces, este de acá lo vamos a llamar F sub 1 para que nos quede igual a este de acá, F sub 1. Bueno, lo vamos a poner en símbolo para que se logre apreciar también este F sub 1. Y este de acá lo vamos a llamar igual al otro, F sub 2. Y lo vamos a poner en símbolo. Bueno, vuelve a pasarse, F sub 2. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente utilizar los contactos de cada uno de estos de forma correcta. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, este 98 que tenemos acá, que es el que viene con el 98 de acá, lo vamos a pasar a la otra posición de acá. Entonces, vamos a ver. Entonces, este 98 es este de acá. Es un contacto normalmente abierto. Entonces, vamos a usar este abierto que tenemos acá. Entonces, vamos a venir aquí a la línea, tomamos este y vamos a tomar este contacto abierto y lo vamos a estar uniendo acá. Ok, 98. Y este otro contacto de acá que tenemos abierto, lo vamos a estar conectando con este 98 de acá. Y ahí lo tenemos. Entonces, este 98 que tenemos aquí, ya lo podemos eliminar y este 98 que tenemos aquí, también lo podemos eliminar de ahí. Ahora, el 90 y, ¿qué era? ¿Cuál se nos fue? Era el 98, el sí, el abierto, ¿verdad? 90. Ok, entonces ya ahí lo tenemos. Entonces ahora el otro, que es el 97, que lo tenemos acá, este, que es el abierto, tendríamos que utilizarlo en la otra posición de allá. Entonces, este 97 que tenemos acá, lo vamos a pasar para este otro de acá, a este otro abierto que tenemos acá. Entonces, este 97 lo pasamos para acá y quitamos este que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, este 97 que tenemos aquí, lo vamos a quitar y vamos a poner entonces este otro que tenemos acá. Y vamos a asegurarnos este punto de conexión. Ahí lo que estamos haciendo es cambiando los contactos de posición. Entonces ya tenemos el 97 y el 98, pero lo pusimos mal. ¿Saben por qué? Porque aquí están funcionando diferentes. El 97 y el 98 me hacen el contacto abierto y el 95 y el 96 me hacen el contacto cerrado. Entonces, este 97 que pusimos acá, en teoría, vamos a ver qué pasó aquí.
Ahí está. Este, que lo pusimos mal acá, tiene que ir a la parte superior arriba, a este otro de acá. Vamos a ver si me da espacio para pasarlo por acá. Ahí, para que haga este paso del contacto. Y entonces, este otro que pusimos acá, tiene que ir entonces a la otra parte de acá. Ok, ahí está. Ese es el contacto 97 y 98, que era el normalmente abierto, este de acá. Ahora tenemos los contactos cerrados que son 95 y 96, que son cerrados. Entonces vamos a venirnos acá. Este 95 lo vamos a quitar y vamos a llevarlo a este otro punto de acá, donde está el cerrado. Algo pasó ahí. Donde está el cerrado. Este pedacito de acá. Ok. Y del otro lado el 96, que lo tenemos acá, lo vamos a quitar y lo vamos a llevar entonces a la parte superior acá. Y lo conectamos acá. Bueno, lo conecté mal. ¿Lo vieron? Lo conecté en este lado. Es el cerrado. Es este de acá. Para que use este cerrado de acá. Y hacemos lo mismo en este otro lado. Entonces, este 95 que tenemos acá, lo vamos a quitar y lo vamos a llevar. Voy a tener que bajarlo acá un poquito al cerrado de acá. Ahí está. Y este 96 que tenemos acá, lo vamos a quitar y lo tenemos que llevar entonces al otro lado, al otro extremo. Y lo conectamos acá. Ahí nos aseguramos el punto de conexión. Entonces ya no tenemos contactos acá en este otro lado. Vamos a dejarlo en símbolo, en imagen 2D. Y este otro también lo vamos a poner en imagen 2D. Y este otro también en imagen 2D. Y este otro también en imagen 2D. Ok, ya ahí lo tenemos, contactos auxiliares. Entonces lo que vamos a hacer ahora, volver a simularlo. Ahí. Abrimos simulación. Cerramos el guardamotor. Y cerramos el diferencial acá. Entonces ya ahí lo vemos. ¿Ven la diferencia? Y ahora sí está alimentado por acá, por el botón de marcha que tenemos acá. Ya tenemos toda la parte acá energizada. Y si presionamos el botón de arranque aquí, vemos que ya el motor está girando. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ya incluso vean que el temporizador ya hizo su cambio. Entonces, esa primera sección ya nosotros la tenemos funcionando, pero vean que eso nos permite a nosotros también cómo identificar fallas, cómo rectificar, cómo utilizar elementos opcionales. Entonces, cuando tengamos acá las protecciones térmicas, usamos solo la protección para el motor. Los contactos de las protecciones térmicas los ponemos como contactos auxiliares. Y entonces ya, si yo en esta simulación, si se dispara la protección térmica, digamos, esta protección térmica de acá, se disparó, se protegió el motor y la luz indicadora está encendida acá. Entonces, ya tenemos otra condición, ¿verdad? De que ya está nuestro sistema. Si disparamos acá también, ya la otra protección ya también está
activada en este otro punto de acá. Ya está nuestro sistema protegido. Ya la parte de control también lo vemos acá. Ya está completamente protegida para que los técnicos vayan a hacer la revisión. Entonces, hasta aquí nosotros hemos completado toda esta sección. Toda esta sección. Nos falta hacer esta otra sección de acá, arrancando con este ramal hasta aquí. Lo que está en verde es lo que nos falta hacer. Pero es nada más de seguir el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Es nada más de ir poquito a poco siguiendo las líneas y utilizando los elementos que ya nosotros conocemos. No nos va a dar tiempo de hacer toda esta parte, pero ya vimos más o menos cómo funciona la sección, cómo funcionan los componentes y otras cositas. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, muy bien. Para la casa llevan uno similar a este, igual, pero diferente. Entonces, como ya ven, es seguir la secuencia. Pueden hacer lo que hicimos la vez pasada, que es ir cambiando colores las líneas para en caso que tengan que buscar alguna falla, por medio de la diferenciación de colores, a veces se hace un poquito más fácil encontrar alguna falla. Pero es nada más seguir la secuencia tal y como la tenemos en el circuito. En el circuito de programación de lógica cableada, ¿verdad? Ok, como les había indicado la semana anterior, vamos a dedicar en cada sección un pequeño espacio para hablar del proyecto que quedó la semana pasada y que vimos toda la parte inicial de cómo se debe desarrollar, de qué tenemos que hacer, cuáles eran los objetivos. Y entonces ustedes me indican cómo les ha ido, si ya lo descargaron, si pudieron hacer algo, si tienen alguna duda. ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene dudas? Profe, yo de mi parte, yo lo descargué, pero hasta esta semana empiezo a hacerlo, porque no he estado ahorita en la casa, entonces sí empiezo a hacerlo hasta este fin de semana. Ah, ok, perfecto, está bien. Sí, profe, yo tampoco he empezado todavía. Ok, está bien. Recuerden lo que les dije la semana pasada, ¿verdad? Tratemos de no dejarlo hasta el final porque se nos puede complicar ahí un poquito, ¿verdad? Tenemos suficiente tiempo, creo que lo dejamos como con un mes y medio de tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Profe, tratemos de no dejarlo hasta el puro final. Dime, don Roy. consulta, en ese, bueno, ahí sí lo estuve leyendo y eso, nosotros, bueno, ¿lo podemos hacer con símbolos o tiene que ser ya en 2D o 3D? No, recuerden que la semana pasada yo les dije, únicamente vamos a hacer la parte de control, Control, ujú. únicamente Ok, control. Y les dije, lo vamos a hacer con lo que hemos visto hasta aquí. ¿Qué habíamos visto hasta aquí? Lógica cableada. Lógica cableada era nada más. Sí. Exactamente, se los dije clarito. Lógica cableada no vamos a ver con símbolos 2D ni 3D. O sea, listo, profe. el trabajo es únicamente con lógica cableada y únicamente el circuito de control, sin considerar potencia. Listo, profe. ¿Ok? Para que lo tengamos claro esa parte. Eh, el diagrama que aparece ahí, el dibujito que aparece de la máquina, es una referencia nada más, ¿verdad? Es una referencia. Luego están todas las consideraciones, todo lo que se debe de cumplir
para que el circuito funcione adecuadamente. Y recordarles también de que había un trabajo, o sea, hay una presentación de avance de proyecto que tiene una calificación de un 25%, que eso se va a hacer 2 semanas antes de la entrega del proyecto final. Entonces, por eso les digo, no lo dejen hasta el final porque también tienen ese preliminar, ese avance de proyecto que hay que presentar. Ok, Profe, yo tenía una consulta con respecto al laboratorio pasado. sí, dime. Es que, digamos, el diagrama que aparece ahí en la tarea, por así decirlo, que uno descarga, no funciona si uno lo hace como está ahí. Bueno, yo lo hice y lo hice funcionar, pero no sé si había que dejarlo así como estaba, que no trabajaban los motores, los dos, o si había que hacerlo bien, digamos. Ah, qué detalle, ¿verdad? Obviamente hay algunos, yo creo que yo se los había dicho, hay algunos circuititos que tienen algunas pequeñas trampitas, ¿verdad? Y esas trampitas es precisamente para que ya ustedes empiecen a usar la lógica de programación y que empiecen precisamente a buscar la solución. Efectivamente, hay 2 o 3 trabajitos ahí que van para la casa que tienen algunas cositas ahí o que no funciona del todo o que alguna sección no funciona y es precisamente para ver si ustedes se toman el trabajito de analizarlo y de resolverlo, tal y como lo hicimos ahorita acá. Ah, ok, ok, está bien, profe, pura vida. Sí, entonces la idea es que todo siempre funcione. Debe funcionar, ¿verdad? Deben de funcionar. Recuerden que todos los diagramas, todos los circuitos los vemos funcionales acá y todos los que van para la casa, todos funcionan. Algunos les metemos ahí alguna cosita ahí adicional para que nada más que lo piensen, qué está pasando. Algo similar a lo que vimos aquí, ¿verdad? No recuerdo cuál fue el que dice usted que no funcionaba. El pasado, creo que fue el 8, profe. El 8. Vamos a buscar ese 8 porque no recuerdo. Vamos a ver. El 8 era el del arranque de 2 motores temporizados. No fue el otro, el Dallander, más bien, el 7. No, bueno, yo, El 8 era el que había tiempo de entregarlo hasta hoy. sí, correcto. Ese era el que estaba con algún problema. Sí, es un problemilla ahí de que estaba energizado por otro lado, entonces no funcionaba y también le faltaba una retroalimentación, si no me equivoco. Este será. Sí, sí, ese mismo es. Ok. Vamos a ver un momentito. Este es el arranque secuencial de 2 motores. Arranque temporizado. Entonces, sí, efectivamente, este tiene un problemita. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué le encontraste? Lo primero que le encontré es que ahí debajo del interruptor y la protección está conectado. Entonces, donde uno Correcto, apretaba el botón, se energizaba por los dos lados. No apagaba. acá, Ahí, correcto. correcto. Y después del botón de inicio, el verde, teníamos que continuar esa línea y conectarla abajo para que se retroalimentara también. Digamos, del punto ahí de la salida o de la entrada 3 había que conectarnos a la línea roja que estaba abajo. De esta, traerla para abajo. No me acuerdo si era tan abajo, pero sí, había que conectarle alguna línea para que funcionara. Ok. ¿Algún otro le tomó esa sorpresa o todos lo resolvieron? ¿O no? ¿Todos lo hicieron bien?
No, profe, yo en ese sí fallé. A mí me servía el primer motor y le di, y ¿qué va? Hasta ahorita que estoy escuchando al compañero, vi el problema, pero qué va, me cerré y no pude. El problema, a veces no buscan el fallo, ¿verdad? No buscan el fallo y lo mandan así, o que no funcione del todo, o no se esfuerzan por buscar la solución. Y esto está hecho precisamente para que pensemos en la solución. Y aquí el compañero lo vio, ¿verdad? Y lo corrigió. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, la alimentación, vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. La alimentación viene bien por acá hasta este punto, ¿verdad? La alimentación tiene que venirse por acá, pasar por el botón de paro como está aquí, pero tenemos otra conexión aquí que está hecha en este otro punto de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Que al presionar yo el botón de arranque aquí, está pasando la corriente por este punto, pasa por acá, se viene por acá. Cuando yo presiono el botón de arranque aquí, está energizando aquí el terminal 1 del temporizador y se viene por acá y sigue su ruta haciendo toda la ruta acá. Pero al mismo tiempo la corriente está viniendo por este otro punto de acá y hace toda la ruta por acá y hace toda la ruta por acá. Esta conexión de acá no debe de existir porque entonces me está energizando toda la parte de control. Si ustedes notaron, aunque yo presione el botón de paro, no se va a detener. ¿Lo vio, compañero, ustedes o el que encontró la falla? Sí, profe, sí, por eso me puse a buscar, porque ya no apagaba nunca y tampoco me arrancaba el otro motor. Correcto, correcto. Entonces, esto era quitar este puente de aquí y hacer otra cosita por acá. También, ¿qué era? Que no retroalimentaba. Entonces, acá, bueno, él trajo una línea adicional para alimentar por otro punto, pero acá lo que había que hacer era en este punto asegurar un punto de conexión. Creo que era ahí donde se aseguraba el punto de conexión. Entonces vean que hay que hacerle un poquito de mente, ¿verdad? Hay que analizar qué está sucediendo para ver dónde está la falla. Y aquí la falla era muy evidente. O sea, en ningún circuito nosotros hemos visto que se rompa la secuencia de la serie que va aquí. Nosotros hemos hecho los circuitos en los cuales siempre vamos a tener la alimentación, ¿verdad? Vamos a tener luego el fusible, perdón, la cuchilla. Luego vamos a tener las protecciones térmicas. Luego vamos a tener el botón de paro. Luego vamos a tener el botón de arranque. Y todos estos dispositivos siempre están en serie. O sea que si se abre uno, se desconecta todo. Acá no está en serie. Aquí la serie sería esta. Aquí sí estaría en serie hasta este punto. Pero al poner yo esto acá, ya se rompió la serie, porque vamos a tener una conexión en este punto que va a ir alimentando otros elementos en mi sistema. Entonces, por más que yo presione el botón de paro acá, nunca se va a desenergizar mi sistema acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a cerrar por aquí un momentito porque se me fue la otra imagen.
Ok, entonces, en este caso, nosotros estamos utilizando contactos auxiliares acá para la protección térmica 1, contacto auxiliar acá para la protección térmica 2, contacto auxiliar acá para el contactor número 1, contacto auxiliar para el contactor número 2 y contacto auxiliar para el contactor número 3. En los temporizadores tenemos muchos contactos, entonces casi nunca utilizamos contactos auxiliares, pero no quiere decir de que no podamos utilizarlos. O sea, yo puedo poner contactos auxiliares también para los temporizadores. Esto que me permite que yo puedo tener una sección en una sección de mi área de trabajo, digamos que yo delimite toda esta sección, vamos a quitar esto de acá, que yo delimite toda esta sección de acá y que la utilice únicamente para contactos auxiliares. Entonces yo puedo tener acá diversos contactos auxiliares para contactores, para temporizadores, para protecciones térmicas. Y entonces al hacer las conexiones en los contactos auxiliares, yo no tengo que estar llegando siempre hasta el contactor o hasta la protección térmica, sino que dejo esto solamente como potencia. Es igual que si yo tomara estas dos que pusimos acá, las sacara de acá y me las trajera aquí a otro punto. Entonces ya voy a tener menos cables en este punto y se me puede hacer un poquito menos enredado mi sistema. Entonces, a veces con esa facilidad de los contactos auxiliares, yo puedo ubicarlos en otra sección para que las conexiones me queden en otro punto y que me quede completamente independiente la parte de potencia. ¿Qué tendría que alimentar en potencia? Únicamente las bobinas de los contactores, A1 y A2 de cada contactor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. De hecho, en el trabajo que va para su casa, tenemos esa aplicación. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que aquí tenemos toda la parte de potencia y acá tenemos contactos auxiliares y contactos auxiliares completamente separados para que potencia quede completamente independiente. Entonces, eso también lo podemos hacer y podemos jugar con esos detalles para que nuestro circuito quede más bonito, quede más bien representado. Y también utilizando diversos colores para cada una de las secciones, tal y como lo hicimos la semana anterior, que utilizamos diversos tipos de colores. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí, señores. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien. Buenas Gracias. noches. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.